Hola, mi nombre es Diana Barrio Nuevo. Yo voy a hablarles sobre 3 trastornos importantes que son el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el trastorno disocial, el trastorno negativista desafiante. Para empezar, vamos a hablar sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Como características principales, estos niños son muy inquietos, son impulsivos y tienen problemas para prestar atención. También son incapaces de escuchar correctamente, de organizar sus ideas, de seguir instrucciones complejas y de trabajar en equipo, lo cual constituye una deficiencia tanto en el área académica como en el área social. Con respecto a la sintomatología, tenemos que el DSM ha dividido en ítems tanto de impulsividad, hiperactividad, como de inatención o desatención. Con respecto a las características de hiperactividad e impulsividad, encontramos que tiene inquietud, se mueve del asiento, se levanta cuando debería estar sentado, corre y salta en situaciones inapropiadas o poco esperadas, hay una dificultad en el juego tranquilo, tiene verborrea, responde antes de que finalice una pregunta o una petición, dificultad para guardar turnos en los juegos e interrumpe a otros en los juegos. Con respecto a los ítems de desatención tenemos los siguientes: no atiende a clases, comete errores, dificultad para mantener la atención, obviamente, pareciera que no escucha, no sigue instrucciones, hay una dificultad para organizarse, olvida y pierde las cosas necesarias para su actividad. Esto lo veíamos que muchas veces nos damos cuenta en los útiles que pierde constantemente y varias veces en una misma semana, y el niño no recuerda dónde los ha dejado. Es olvidadizo en las actividades diarias. Ahora vamos a ver los tipos de TDA. Encontramos que el TDA tiene predominio de hiperactividad e impulsividad. Esto sucede cuando se detectan 6 o más ítems de hiperactividad e impulsividad, pero menos de 6 ítems de desatención. Esto durante por lo menos 6 meses. Con respecto a las bases biológicas de este subtipo, encontramos que hay una disfunción en las zonas subcorticales del cerebro, de la corteza anterior del cíngulo y en las vías eferentes y aferentes mesolímbicas. El siguiente subtipo es el TDA, cuando tiene predominio en el déficit de atención y se detectan 6 o más ítems de desatención y menos de 6 ítems de hiperactividad e impulsividad. Con respecto a las bases biológicas, tenemos que hay una disfunción en áreas posteriores de la corteza cerebral, detrás de la cisura central, también que tienen conexión directa con zonas posteriores del tálamo. Y el último subtipo encontramos que es el TDA combinado, que se detecta 6 o más ítems de hiperactividad e impulsividad o más ítems de desatención. Con respecto a las bases biológicas, encontramos que hay una disfuncionalidad en la corteza cerebral prefrontal, las vías de asociación parietotemporal, occipitales y el sistema límbico. En cualquier caso, todos los ítems deben persistir más de 6 meses en 2 o más lugares, es decir, tanto en la casa, en el hogar, como también en el colegio o cuando salen de paseo. En aspectos más generales, entonces encontramos que hay una disfuncionalidad en el área prefrontal, lo pueden ver, con el área parietotemporal y occipital en ciertos subtipos. Y además, con respecto a las estructuras, encontramos que los ganglios basales junto con el cerebelo y el área prefrontal son mucho más pequeñas que en personas que no tienen TDA. Con respecto a lo que son los neurotransmisores, encontramos que en el TDA existe una deficiencia en neurotransmisores como son la dopamina, noradrenalina, serotonina, a nivel de la corteza prefrontal. Esto implica una deficiencia en la parte de la sinapsis, lo cual contribuye a una falta de absorción, especialmente de la serotonina. Que es importante debido a su control de los impulsos. Con respecto a la prevalencia, encontramos que afecta entre un 3 y 5% de la población infantil.
y es mucho más frecuente en varones. Con respecto al diagnóstico, los síntomas están presentes antes de los 7 años y con frecuencia persisten hasta la adolescencia. El diagnóstico diferencial debemos tomarlo muy en cuenta para que no haya una sobrediagnosticación, que es, debe diferenciarse con un trastorno generalizado del desarrollo, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno esquizoide de la personalidad. El siguiente trastorno que veremos es el trastorno disocial. En este, como una descripción básica, se caracteriza por una forma persistente y reiterada del comportamiento en el que se violan los derechos, tanto del otro como también de las normas sociales. Entre estos comportamientos principales encontramos pleitos, riñas, crueldad hacia personas y hacia animales, robos, incendios, vandalismo. También hay fugas tanto de la casa como de la escuela o del colegio. Hay desafíos, provocaciones. El trastorno disocial hay que diferenciar que son de dos tipos, el que es de inicio infantil y el de inicio adolescente, que estaremos explicándole después. Con respecto a las características, encontramos que en el DSM hay ciertas variaciones. Tenemos que las características con respecto a agresividad con personas y animales son cuando fanfarronea, intimida a otros, inicia pleitos, hay agresividad con personas y animales o crueldad, ha forzado a alguien a una actividad sexual, ha provocado deliberadamente incendios. Con respecto a la fraudulencia o robo, ha violentado casas, autos, ha robado objetos de cierto valor. Con respecto a las violaciones de la norma, encontramos que a menudo se ha fugado de la casa, especialmente por la noche, al menos unas 2 veces y por un periodo prolongado de tiempo. Con respecto a la etapa de inicio, encontramos que es de tipo de inicio infantil, que se inicia las características del trastorno antes de los 10 años, y adolescente, las características son después de los 10 años. Con respecto a la gravedad, encontramos que es leve, moderado y grave. La prevalencia es que del 6 al 16% en varones, que es mucho más común en ellos, y del 2 al 9% en mujeres, con inicio de entre los 5 y 6 años. El diagnóstico diferencial es el negativista desafiante, episodio maníaco, también el comportamiento antisocial. El siguiente trastorno es el trastorno negativista desafiante, que consta de las siguientes características según el DSM. Hay un comportamiento hostil, desafiante y negativista que se caracteriza porque a menudo se encoleriza, incurre en pataletas, discute con adultos, desafía abiertamente, molesta deliberadamente, acusa a otros de su propio comportamiento, es susceptible, colérico, vengativo y resentido. Existe una prevalencia del 2 y 6% de la población. En el diagnóstico diferencial debemos distinguir del trastorno disocial, del estado de ánimo, un psicótico, del TDA con hiperactividad, un retraso mental y alteración en la comprensión del lenguaje. En cada uno de estos trastornos debe existir una disfuncionalidad, tanto en el área social, laboral, que sea significativa, así como también debe distinguirse de otras enfermedades médicas que expliquen mejor estos trastornos. Como conclusiones encontramos las siguientes. Bueno, esto ha sido todo. Espero que este video les haya gustado y les haya servido como una pequeña introducción para estos tipos de trastornos que son comunes en los niños y constituyen una disfuncionalidad tanto en el área social como en la académica. Gracias.